Listo. Saludos familia, ¿cómo está esa banda sumbiosa? Para no perder la costumbre, ¿eh? La vez pasada estuve con ustedes, compartí acerca de la crucifixión. Y antes de entrar de lleno, desde la perspectiva de Mateo, hoy estaremos conversando sobre una perspectiva del Antiguo Testamento acerca de la resurrección, para después observar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo desde el Evangelio de Mateo, ya de regreso con nuestro querido pastor Héctor. Bueno, ¿por qué estamos haciendo tanto hincapié? ¿Por qué estamos dedicando mucho tiempo a esto de estudiar acerca de la resurrección? Es la pregunta que me hice, porque estamos hoy estudiando acerca de la resurrección. Y honestamente no encontré ninguna respuesta mejor a esta pregunta más que lo que nos dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15. Eh, Me gustaría que leyéramos parte de esta porción tan importante que responde a esta pregunta de por qué es tan importante la resurrección para nosotros, los discípulos de Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, en adelante del verso, comenzando desde el verso 1. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y aún otros duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así han creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hasta el versículo 22. Y por lo que observo, la resurrección de Jesús es el hecho que le da valor a nuestra fe. Es la garantía de que Jesús es quien él dijo ser y que a él se referían las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías, el Salvador del mundo, aquel que según Génesis 3:15 sería herido por la serpiente en el talón, pero él heriría y eliminaría la serpiente dañándola en la cabeza, al tomar nuevamente su vida, dejando a la muerte sin argumentos, como también en Primera de Corintios 15 hasta el versículo 55 nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Por lo tanto, la porción que vamos a estudiar hoy está en el libro del profeta Daniel, capítulo 12. Pero antes de ir a nuestro texto o a la porción que vamos a estudiar hoy, me gustaría aportar un poquito de contexto para saber en dónde estamos situados. El profeta Daniel se encuentra en el exilio en Babilonia, un exilio advertido por el profeta Jeremías, en el cual los israelitas están bajo opresión, esclavitud, incertidumbre, siendo víctimas de la persecución a causa de su fe. Vemos a este grupo de 4 jóvenes que deciden mantenerse puros, obedientes, leales,
a los preceptos que hacían de Israel una nación santa, cumpliendo el propósito para el cual, para el que habían sido llamados. Por la gracia de Dios, después de interpretar el sueño de Nabucodonosor, Daniel es colocado en posición de eminencia a causa de las envidias a causa de las envidias, estos cuatro jóvenes experimentan pruebas extraordinarias a través de comienzan a, pruebas extraordinarias a través de las cuales pueden experimentar de primera mano el poder de Dios. Pues vemos grandes pasajes como en el horno de fuego, calentado 3 veces más de lo normal para estos compañeros de Daniel, y vemos cómo había un cuarto hombre con ellos al rehusarse a adorar la imagen del rey Nabucodonosor, a Daniel también siendo resguardado en el foso de los leones. Pero hoy vamos a estudiar un poco más en lo que es la segunda mitad de este libro, que se nos muestra es una serie de sueños y profecías entre los cuales nos dice que son los escritos proféticos que tuvieron un cumplimiento muy acertado correspondiendo al registro de la historia. Dicho de otra forma, se considera que el profeta Daniel fue el profeta que fue más acertado en cuanto al cumplimiento de sus profecías. Pero hasta el final del capítulo 11 pareciera que deja de coincidir la profecía con un registro de la historia secular. Y esto no es porque Daniel sea un falso profeta, sino que esta profecía acerca del final de los tiempos todavía no ha llegado a su cumplimiento. Y leamos un par de versículos a manera de introducción para después tener juntos una palabra de oración. Daniel 12, versículos 1 y 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Señor amado, te pedimos que nos reveles tu verdad, Señor, que hables tú a través de tu palabra y que nosotros podamos tener unos ojos frescos, unos ojos abiertos para contemplar todas las maravillas de tu palabra, Señor. Ser transformados a través de ella, Señor, y poder vivir la vida que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a cumplir el propósito para el cual tú no hemos sido creados, Señor, a través de tu palabra. Por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos y todos los envidiosos decimos, amén. Y el título de mi enseñanza del día de hoy es Resurrección. Simple. Porque es el tema que vamos a tocar hoy. Y un bosquejo sencillo de 4 puntos, que es la resurrección trae paz, la resurrección trae ánimo, la resurrección produce en nosotros fortaleza y la resurrección nos deja esperanza. Y estos puntos no me los inventé, sino que mientras leía todo el libro completo para poder tener un panorama amplio de todo lo que vamos a ver, me llamó mucho la atención lo que dice el capítulo 10, versículos 18 y 19, y si me permiten se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el que se parecía a un hombre volvió a tocarme y sentí que recuperaba mis fuerzas. No tengas miedo, me dijo, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Daniel 10, versículo 18 y 19. Y vamos al punto número 1, paz. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo. Comienza este versículo diciendo en aquel tiempo, y surge la pregunta, ¿cuál tiempo? Y como comentaba con anterioridad, esta profecía todavía no ha tenido su cumplimiento, por lo que podemos deducir que es algo que estamos esperando todavía. Una angustia como nunca hubo. Y podemos pensar también que esta angustia que llega puede ser una angustia que nosotros estamos esperando, que llegará a nosotros. Pero me gustaría hacer otro planteamiento y quiero decir,
¿Qué tal si esta angustia habla de la angustia que sintió Jesús en la cruz? ¿Qué tal si esta angustia, como no ha habido en la tierra desde que hay gente, qué tal si esta angustia es la angustia del Padre al ver a su Hijo pagar por el pecado de todo el mundo? Y esto con el propósito de liberar a su pueblo, también como nos dice en el versículo 1. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y es aquí donde vemos de manera explícita, por primera vez, el mensaje de la resurrección. Y permítanme compartir un breve pensamiento que llegó a mi mente mientras leí este pasaje. Y es que es muy hermoso ver el mensaje de esperanza que se le da a conocer a Daniel, un mensaje de libertad. Pero para que haya libertad, primero tuvo que haber un tiempo de cautividad, de esclavitud y de opresión. Para que haya reconciliación, primero tiene que haber algún conflicto. Y para que haya resurrección, primero tiene que haber muerte. Poniendo el ejemplo a nuestro Señor Jesucristo y siguiéndole nosotros, como dice Romanos 6, 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él. Otra vez, Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5, por si están tomando notas. Y vuelvo a leer. Porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. En resumidas cuentas, la adversidad, el quebranto y la muerte son el lienzo sobre el cual Dios pinta una obra de restauración. Y esto a mí me deja mucha paz. Saber que todo lo que estamos viviendo actualmente, saber que cualquier angustia que pueda estar en mi vida no es otra cosa más que el lienzo donde el Señor está pintando esta obra maravillosa de restauración, de resurrección. Y me lleva al segundo punto, que es ánimo. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Versículo 3. ¿Y quiénes son estos entendidos de los cuales nos habla este versículo número 3? Aquellos que por la gracia y misericordia de Dios fuimos alcanzados por el mensaje de Jesucristo y entendimos el mensaje de la cruz. Y repito, por la gracia, como dice Efesios 2, 8 y 9. Si bien nosotros podemos ser entendidos no porque tengamos suficiente intelecto para procesar el mensaje de la cruz, sino porque al Señor le ha placido darnos el entendimiento para poder reaccionar positivamente. Porque como vuelvo a repetir, en Efesios 2, 8 y 9 nos dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Y por qué hago mucho hincapié en la salvación por gracia? Porque si bien la salvación es un llamado de Dios en donde Él toma la iniciativa, el servicio es algo opcional. Y aquí hay una distinción donde el entendido brilla como el resplandor del firmamento, pero el que enseña la justicia a la multitud brilla como las estrellas a perpetua eternidad. Y repito, hay una distinción entre el creyente y el discípulo. Y aquí la podemos observar porque el discípulo, y este es un llamado al discipulado cristocéntrico, donde todos estamos llamados a no solo cuidar de nuestra vida espiritual, sino a cuidar de la vida espiritual de alguien más. Pero también es una hermosa promesa de Dios, donde les dice a muchos de los que están en esta conexión, eh, a los que cuidan la vida espiritual de otros, a nuestros moderadores de célula, a, a los maestros de discipulado, a los que cuidan a los pequeñitos en las reuniones, a todos ustedes que quisiera decir nombres, pero no me voy a acordar de todos y no quisiera dejar a alguien fuera, pero ustedes saben quiénes son ustedes. ¿Quiénes son esos bellos discípulos que desde Argentina hasta Chicago, desde California hasta Corea, hacen un enorme sacrificio en llevar las buenas nuevas de salvación para todo aquel que las necesita? Versículo número 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Esto de cierra las palabras y sella el libro es una expresión de plenitud, dando a entender que el mensaje para los tiempos es para un tiempo específico. ¿Cuál es este tiempo específico? Los últimos tiempos, los cuales ya estamos viviendo. Y correr de aquí para allá y de que la ciencia aumentará es la descripción de la confusión que habrá en las personas que en el momento de la resurrección no entenderán lo que está sucediendo y buscarán llenarse de conocimiento, pero va a ser demasiado tarde. De repente escucho que esta porción le tratan de dar como a meter con calzador y decir que lo usan como un pretexto para hacer unos cálculos y predecir cuándo será la llegada de nuestro Señor y dicen que la ciencia se aumentará viendo que ha habido un gran brinco tecnológico que desde los 50 no se había visto, que desde el año 50 para acá ha habido un gran aumento en la ciencia y en la tecnología, pero realmente será lo que nos trata de decir aquí el profeta Daniel. Creo que no, creo que más que nada es eso, de que todos buscan llenarse de conocimiento en el momento en el que ven la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Y seguimos a nuestro siguiente punto, fortaleza. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y nuestra fortaleza, porque digo, ¿por qué escogí este punto, fortaleza? Porque mi fortaleza no proviene de cualquier esfuerzo que yo pudiera hacer, sino que de mi confianza cuando está puesta en la palabra de Dios. Pues este varón vestido de lino es el que se nos describe en el capítulo 10 de Daniel también, versículos 5 y 6, y dice, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de ufas. Su cuerpo era como de berilio, su rostro parecía relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como del color del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿A qué me recuerda esto? Desde mi perspectiva, eh, es lo que nos muestra el libro de Apocalipsis en el versículo 1, donde usa como también en el versículo 15, capítulo 15, perdón, nos habla del jinete del cabello blanco, en el versículo 1, como aquel que tiene los ojos de fuego, tiene una espada en su boca y sus pies como de bronce bruñido. Y esta expresión que se usa de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, muy recurrentemente es usada en textos apocalípticos que, de acuerdo a los que saben, a los eruditos bíblicos, nos comentan que quiere decir que es el tiempo adecuado, cuando tiene que ser. Dicho de otra forma, no nos vamos a poner a interpretar cuándo será el tiempo de la resurrección. No, no, no doy para tanto. Vamos a confiar en Dios. Y esa es nuestra fortaleza, la confianza que tenemos en la palabra de Dios, en la palabra de este varón vestido de lino fino, que es el Señor Jesucristo, diciéndonos, ¿cuándo será el tiempo? Bueno, pues cuando yo diga, que es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y yo oí, versículo 8, y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y es una belleza poder venir con vulnerabilidad y humildad delante de la palabra de Dios, reconociendo nuestra incapacidad de entenderlo. Todo está en la, perdón, qué belleza es poder venir con vulnerabilidad y humildad ante la palabra de Dios, reconociendo reconociendo nuestra incapacidad de entenderlo todo. Y es la actitud correcta de un discípulo, porque cuando creemos que ya lo sabemos todo, dejamos de aprender y dejamos de buscar las aguas de la fuente de vida eterna.
que es la palabra de Dios, y nos comenzamos a secar y terminamos siendo espectadores, estando en lugares donde nunca nos imaginamos estar. ¿Y cómo es que sé esto? Porque ya estuve ahí y porque lucho continuamente para despojarme de esta actitud de autosuficiencia, porque el decir, el no tener la capacidad de decir oí y no entendí, sino querer darle un sentido propio a todo lo que leemos en la palabra de Dios, nos puede llevar a eso, a malinterpretar, a no entender y a perder el rumbo. Por eso creo que es importante saber decir, Señor, no entiendo. Pero el Señor siempre responde. Versículo 9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Este versículo nos previene de hacer estos cálculos innecesarios para predecir la fecha exacta en la que esto pasará, y es una invitación a permanecer fuertes en la soberanía de nuestro Señor. Y por último, punto número 4, esperanza. Muchos serán limpios y emblanquecidos, purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Muchos serán limpios y emblanquecidos. ¿Quiénes serán estos? Los que hemos creído en el sacrificio del Señor Jesús, los que tenemos la seguridad de que no estamos muriendo, sino que estamos resucitando. Y para los que no, posiblemente esto sea un llamado a confiar en aquel que derramó su sangre, el que nos hace limpios y libres del poder del pecado y de la muerte. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Nada nos garantiza que vamos a llegar a esa cantidad de días. Nadie nos garantiza de que vamos a alcanzar el tiempo suficiente. Nada nos garantiza el día de mañana. Entonces, si no has rendido tu voluntad al Señor Jesús, esta posiblemente podría ser una invitación y hacer la diferencia entre estoy muriendo o estoy resucitando. Y si has creído, este mensaje podría ser tal vez ese llamado de Dios a confiar en tiempos de adversidad. Dije hace un momento que no quería mencionar nombres, pero viene a mi mente un nombre que sí quiero mencionar y es el nombre de Frida. Frida, con su vida, me da un ejemplo de una persona que confía en la resurrección, de una persona que, a pesar de las adversidades, continúa creyendo, de una persona que se mantiene fiel, creyendo en la promesa de la resurrección, que quitó los ojos de este mundo y que pone los ojos adelante, confiando en la promesa del Señor Jesús, confiando en la resurrección, como nos dice en el libro de Hebreos 11, el libro de la fe, el capítulo de la fe. Y es para mí un privilegio estar junto delante de todos ustedes, sabiendo que entre ustedes hay mucha gente que resplandecerá en- como estrellas en el firmamento. Sí, un firmamento que brilla, pero las estrellas brillan aún más. Y si me permiten tener una palabra de oración por con todos ustedes, este fue un mensaje muy corto, porque lo importante es la respuesta que nosotros vamos a tener a través de nuestras preguntas. Es la respuesta de qué perspectiva tenemos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y si me permiten, tengamos una palabra de oración. Señor amado, te doy tantas gracias por haber resucitado, Señor. Te doy tantas gracias por la oportunidad que nos das, Dios mío, de responder positivamente al mensaje de tu evangelio. Te doy gracias porque nos das la promesa de tu resurrección, Señor. Nos das la esperanza, nos fortaleces, nos das paz, Señor.
nos animas a servirte, nos animas a tomar responsabilidad no solo de nuestra vida espiritual, sino de la vida espiritual de alguien más, Señor. Permite que esta perspectiva de la resurrección nos lleve a reaccionar positivamente, Señor, a seguir el ejemplo de todas esas personas que lo dejan todo, Señor, por anunciar el mensaje de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.